buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho, gracias por estar allí. Bienvenidos a mi microestudio donde estoy yo sola con un técnico de audio y una productora, guardando nuestras medidas de bioseguridad. Por eso ven que yo no utilizo la careta transparente porque estoy solita acá. Nuestro audio tiene un protector que está debidamente desinfectado. Yo tengo aquí mi mascarilla y mi antibacterial, todo a la mano para cuidarnos y protegernos, con muchísimas ganas de tenerlos a ustedes acá dentro del estudio. Todavía yo me estoy adaptando a la modalidad Zoom Studio y a veces grito un poquito, así que ténganme paciencia. El equipo de producción me dice, no grite. Claro, porque es que vengo acostumbrada a grabar en mi casa con mi telefonito y eso no es lo mismo. Entonces estamos acá en el estudio haciendo nuestro trabajo con todo el cariño, porque esta es una ventana al aprendizaje en Venezuela. Esta es una ventana a la construcción de la ciudadanía en Venezuela. Por eso, si usted quiere presentar su caso, se puede comunicar con nosotros a través del correo electrónico shdteleven@gmail.com. Nos puede escribir un mensajito privado en Instagram a través de la cuenta @seadicho_tv o @seadicho_televen, y mi cuenta personal @monifernández con una Z y con una S. También estoy por allí activa, he retomado con fuerza el Twitter por cosas importantes que hay que decir, que se montan en la ola de las tendencias en Venezuela, siempre buscando que sean educativos mis comentarios para ustedes. @monifernández es mi cuenta en Twitter. No tienen pérdida porque es una cuenta verificada. Quiero agradecer a todas las personas que en estos días se conectaron conmigo en el en vivo que hice sobre el tema del abuso sexual en Venezuela. De verdad, hubo cantidad de personas conectadas, recibí muchísimos comentarios. El video completo de la intervención de casi 90 minutos que hice está en mi cuenta de Instagram, @monifernández con Z y con S. Ya tiene más de 45,000 reproducciones, cosa que les agradezco y espero que de verdad haya sido útil, como todo lo que yo busco hacer por Venezuela. Y ya está con nosotros y lo incorporamos al otro lado de la pantalla, el señor Glenn Jesús Mexicano Silva. ¿Cómo está, Glenn? Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Mire, Glenn, ¿de dónde es ese apellido suyo? Mexicano. Ese apellido es de Barlovento, de Curiepe. Imagínese usted, de Curiepe. Yo no había escuchado ese apellido nunca. Yo me imagino que esto viene, seguro, porque aquí los apellidos a veces eran así, de que algún ancestro suyo le decían el mexicano, el mexicano, el mexicano, y terminaron ustedes llamándose los mexicanos. Bueno, a lo mejor, pero mi papá me dio otra versión sobre ese apellido. ¿Cuál era? Para ver cómo era. ¿Cuál era? Mexicano, no mexicano. Era ese el apellido. Y se lo cambiaron. Sí, después se fue hacia el mexicano. Pues ese apellido de las raíces vienen de Curiepe, de Barlovento. Ya, sí. Bueno, seguramente el que registró a alguno de ustedes le sonó más bonito mexicano que mexicano y lo cambió. Bien, Glenn, cuéntame, ¿cómo es esto que usted está buscando una separación de bienes? Cuéntame el caso. Doctora, yo viví con una señora, una dama, 38 años, ¿verdad? En esta relación nacieron 4 hijos, todos reconocidos por mí. Yo cuando pues empezamos a la convivencia entre nosotros dos, la señora tiene una parcela, todavía existe la parcela, en Calabozo, ¿verdad? Guárico, en el sistema de riego del río Guárico. Trabajamos por mucho tiempo esa parcela, ¿sí? Constantemente los dos, porque ahí no había obrero y no había nada, sino éramos nosotros dos los obreros, los dueños. De toda esa relación, esos 38 años, se adquirieron 2 viviendas, se adquirió maquinaria agrícola, se adquirió otra parcela, que está denominada La Quiteña, que también está en Calabozo. Entonces, como usted siempre dice en su programa, llegó el desamor. De ese desamor, la señora, por una discusión de trabajo sobre un arranque de un tractor, ¿verdad? La señora se agarra de ahí y se va a la fiscalía, toma la vía más fácil de ir a la fiscalía y me denuncia como violencia de género. La fiscal en ese entonces me manda, toma unas medidas, yo firmo unas medidas porque no fue como ella dice, pues sabe que siempre se les pone un poquito más a las cuestiones para resaltar más. Ella dice voluntariamente que tenemos 38 años conviviendo, la doctora, ok, me aleja de mi finca, ¿verdad? Porque tenemos en esa finca, ¿verdad? La Quiteña, la última que hicimos, estuvimos viendo 28 años ahí,
ahí nosotros nos crecieron nuestros hijos y todo eso. Entonces ella toma ese sitio, que es mi sitio de trabajo, ¿verdad? Mi sitio de vivencia, porque ya estábamos un poco separados. Ella iba, venía, llevaba productos de la cosecha, ajá, todo normal. Yo estaba solo en esa finca. Ella la toma como vivienda principal y sitio de trabajo. Ok, antes que me siga contando, Glenn, una pregunta. Lógico, por lo que estoy entendiendo, cuando usted dice que reconoció a sus hijos, nunca hubo un matrimonio formal entre ustedes, o sea, ustedes eran concubinos. No, sí, concubinos, una relación estable, de hecho, así como dice usted siempre en su programa. Ok, y ninguno de los dos estaba casado por su lado, ¿verdad? No, nunca. Ok, ahora, ¿en qué año se dictaron las medidas de alejamiento de la casa por violencia contra la mujer? En el 2019, el 20 de mayo de 2019, ya vamos a tener 2 años en eso. Ok, ¿esas medidas se mantuvieron? ¿El expediente continuó, no continuó? El expediente, eso fue como el año pasado, bueno, sí, el año pasado. Tuvimos una reunión con la señora y conmigo. Entonces el doctor, el fiscal le dijo, señora, aquí ya no hay más amor, aquí no hay más nada. Tienen que ir a partir bienes y listo, ¿verdad? Pero entonces él me dijo que yo sí podía ya se iban a terminar las medidas, el pedido todavía está ahí, se iban a terminar las medidas, pero él me dijo, bueno, ve a tu finca a trabajar. Entonces un día yo voy a mi finca a trabajar, la señora está allá, la señora se violentó, ¿verdad? Bueno, porque siempre dice que uno es violento, pero a veces es lo contrario. La señora se violentó, un hijastro, pues llamó al hijastro, entonces quisieron agredirme a él, yo me retiré de la finca, entonces... Ok, Glenn, y cuando la fiscalía le dice a usted que, bueno, que eso se acabó, que las medidas terminaron, allí hubo una decisión para terminar las medidas, hubo un sobreseimiento, un archivo fiscal, porque cuando las medidas existen, si lógicamente la señora durante todo el tiempo restante nunca más impulsó el proceso, pues el expediente se duerme, ¿sí? Y por lo tanto cesan las medidas. Pero allí hubo alguna decisión. Bueno, a ella la pusieron a hacer una declaración, ella la pusieron a declarar, ¿verdad? Que yo no sé qué declaración de ella, porque a mí también me habían puesto a declarar anteriormente, donde mira, tú cumpliste con tu medida, sí, yo no he vuelto más a la finca, y eso que la finca ahora es un desastre, y me quemaron cerca, me quemaron todo, y bueno, después de ahí no supe más de ella, pero yo tengo, doctora, ya 2 años mediando con la señora, y porque yo llegué a un acuerdo con ella, vamos a hacer una cuestión, dame una casa y los carros y quédate con todo lo demás, y ella dijo que sí, pero un día después me dijo, no, vale, yo si quieres demanda, haz lo que tú quieras, pero yo no me salgo de esta finca. Y bueno, y dése cuenta que algo que tengo que decirle, la finca de donde se sembraba arroz, cuando yo la conocí a ella, y ella la tenía un año antes, ¿verdad? Y las 2 casas, bueno, esa parcela está a nombre de ella y las 2 casas están a nombre de ella, pero la quiteña está a nombre mío. Ok, ya vamos a definir eso porque precisamente eso le quería preguntar. Primero, y con eso nos vamos a ir al receso y usted me lo contesta, Glenn, al regreso. Primero, si las tierras son propias o tienen carta agraria, si las maquinarias tienen factura, si las casas tienen papeles, a nombre de quién está cada una de esas propiedades para saber cuál es el camino que vamos a tomar. Porque lógicamente que hay un camino largo, que es el del conflicto, y hay un camino menos largo, que es el de la mediación. Cada quien decide, en estas historias, cada quien decide qué juega y cómo juega, ¿sí? Lógicamente, el que está en posesión de la finca, de los inmuebles, de las máquinas, de todo lo demás, está cómodo, no tiene ningún apuro. Por lo tanto, es usted quien tiene, en definitiva, que tomar una decisión según los 2 caminos que yo les voy a indicar, ¿sí? Vamos un momento al receso. Estemos pendientes de algunas recomendaciones. Usted es libre de vivir en concubinato las veces que usted quiera y el tiempo que ustedes quieran. Entiéndame unas cosas que voy a puntualizar para todo el mundo en este país. Si está casado, no hay concubinato, ¿está claro? El concubinato solamente funciona cuando las 2 personas están solteras o divorciadas o viudas. En segundo lugar, que es muy importante que lo sepan, cuando están en concubinato, eso tiene los mismos efectos del matrimonio, pero sobre todas las cosas, si están en concubinato, prácticamente son socios en todo, pongan todito a nombre de los 2 para evitar este problema que vamos a ver cómo lo encaminamos. Vamos al receso y enseguida estoy con ustedes. Lo que les dio el Estado y que ustedes han estado explotando durante los últimos 28, 30 años, es un bien que ustedes están explotando, pero ese no es un bien que esté sujeto a partición de ningún tipo, se ha dicho.
Ya estoy de nuevo con ustedes. Quiero recordarles nuestro correo electrónico shdteleven@gmail.com, mi cuenta en Instagram @monifernández con Z y con S, y desde acá de Caracas, pero con un caso que está en el estado Guárico, está el señor Glenn Jesús Mexicano. Glenn, yo le hice unas preguntas antes de irme al receso sobre la titularidad de las tierras, sobre la titularidad de los bienes. ¿Cómo está eso definido? Bueno, la parcela de arroz, como le dije, que cuando yo la conocí a ella, tenía ese terreno, ya lo tenía ella. Las casas están a nombre de ella, sí, ok, pero la compramos ya nosotros con trabajo, pues el esfuerzo de los dos. La finca donde ella ahorita está, esa está a nombre son del INTI, pero están adjudicadas a mi nombre. Ajá, pues entonces ahí empezamos a tener algunos problemitas. Por eso yo quería llegar acá, imaginándome pues como ya uno se imagina estas zonas de los llanos venezolanos. La parcela que ella tenía, que es la del arroz, ¿esa también es otorgada por el INTI o es una parcela propia? No, es por el INTI, doctor, ya algo que se me olvidaba. Ella después del conflicto, después que ella me denuncia en fiscalía, ella a los meses pone la tierra, traspasa la tierra de Uberito, la de arroz, se la traspasa a un hijastro, se la traspasa, no sé con qué intención. Ajá, y cuando se produce ese traspaso se hizo a través del Instituto de Tierra. Sí, pero yo no sé si todavía, no sé si con la cuestión que tenemos de la pandemia, no sé si todavía esto se ha hecho efectivo, porque ella renunció a las tierras de Uberito después de tantos años, porque las trabajamos y esto. Pero las tierras ahora donde está ella metida, y hay galpones, tenemos casas, tenemos todo, que están improductivas. Y independientemente de las tierras, porque efectivamente si yo renuncio a una carta agraria que me dio el Estado retoma la tierra y se la otorga a otra persona. Ahí hay que revisar si efectivamente hubo un procedimiento administrativo formal en el cual se haya otorgado la tierra a un nuevo poseedor, ¿sí? A un nuevo pisatario. Pero entiendo que sobre esas tierras que son del Estado, que ustedes les dieron en explotación a través del Instituto Nacional de Tierras, ustedes construyeron bienhechurías, ¿sí? Sí, en el actual donde está ella ahorita posesionada, porque esa está a nombre mío, sí, hay bienhechuría cerca, casa, electricidad, galpones. ¿Y esas bienhechurías le sacaron título o no? Doctora, esa bienhechuría una vez se iba a hacer un documento, se hizo un registro de ese documento, pero nunca se llegó a hacerse efectivo, no la tenemos en posesión de hace 28 años. Es decir, que en este momento no tengo ni propiedad de la tierra, ni tengo títulos que demuestren la propiedad de las bienhechurías, ¿correcto? De la bienhechuría no, pero de la tierra sí, del lote de terreno sí tengo mi documentación. Sí, pero esa documentación, repito, y por eso insisto en eso, cuando uno va a hablar de partición de bienes, yo entiendo que para ustedes lo que les dio el Estado y que ustedes han estado explotando durante los últimos 28, 30 años, es un bien que ustedes están explotando, pero ese no es un bien que esté sujeto a partición de ningún tipo, ¿ok? Sino que el Estado les dijo, usted o ella, porque como lo hicieron por dos cartas agrarias distintas, tienen que explotar esta tierra. Yo no puedo ir a un tribunal y decir, bueno, como esto me lo dieron a mí y estábamos dentro de la unión de concubinato, 50% es de ella y 50% es mío. Eso no se puede. Si ustedes hubiesen registrado, pregunto yo, porque para explotar esas tierras me imagino que ustedes registraron una comunidad, una compañía, o bajo qué figura jurídica ustedes explotaban la tierra. No, a mi nombre como persona natural. ¿Y qué tipo de actividad agrícola desempeñaban allí? Doctora, ahí hay galpones, desempeñaba la cría de gallinas ponedor y pollos de engorde. Sí, ahí. Que era una granja avícola. Sí, avícola y también con el cultivo de hortalizas y cría de ovejas también teníamos ahí. Ok, pregunto algo, Glenn. Esa producción que ustedes hacían en esos galpones, entiendo que ustedes la comercializaban y que la comercializaban además con permiso del Estado, con peso del Estado, con autorización del Estado. Sí, todo se hacía directo al mercado para sacar un producto más barato. Exactamente, pero eso salía a nombre suyo o de ella.
No, casi no, porque iba directamente al público, iba directamente, no, todo lo que se hizo en esas tierras, el crédito que se obtuvieron, y pues fue a nombre mío, porque las tierras están a nombre mío. Los créditos de arroz salían a nombre de ella, porque la parcela estaba a nombre de ella. Sí, porque acá va a ser muy difícil determinar cómo dividir algo que no tiene control. Me explico. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiésemos decir, bueno, aquí se sacaban 500 cartones de huevos mensuales, ¿sí? Por decir una cifra. Si yo compruebo esa producción, o yo determino ahora cuál es la producción a través de un mecanismo legal, que puede ser o una inspección judicial, o un avalúo de la explotación de la tierra, un peritaje del avalúo de la explotación de la tierra, yo podré decir, mira, ¿sabes qué? Como tú la estás explotando y eso era de la comunidad de concubinaria que nosotros teníamos, tú me debes un 50% de esa producción. Pero si yo no tengo la producción determinada, voy a comenzar a enredarme y voy a comenzar a tener problemas. ¿Qué quiero decir con esto, Glenn? Sin bienhechurías registradas, es decir, con un título supletorio, lamentablemente no hay absolutamente nada que partir de derecho, ¿está claro? Okay. Ese es nuestro problema en este momento. Por eso, el camino de la mediación es el camino, aunque sea más largo, desde el punto de vista de ponerse de acuerdo con la señora, es el único que nosotros podríamos evaluar, a menos que usted comience a sacar el título supletorio de las bienhechurías que hay sobre el terreno donde usted tiene carta agraria y ella comience a sacar título supletorio de las bienhechurías que estaban en esa carta agraria anterior que ella ahora le cedió a su hijo. ¿Está claro? Se empieza a complicar absolutamente todo. Tomando en cuenta algo adicional, ustedes no legalizaron nunca su concubinato. Entonces, fíjense esto, tengo una unión que no existe, sino de hecho, y tengo un montón de bienes que no existen, sino de hecho. ¿Qué le voy a decir al tribunal? No le tengo nada que decir a un tribunal, no puedo partir así, ¿sí? Primero tengo que hacer que exista el concubinato y luego tengo que hacer que existan los bienes. Vamos a hablar sobre eso al regreso del receso, enseguida vuelvo con ustedes. Que si usted, Glenn, tiene una carta agraria sobre ese terreno que usted me estaba mencionando, pues usted tiene que volver a explotar su terreno, se ha dicho. Bien, ya estamos de regreso, está por acá Glenn desde la ciudad de Caracas, pero todo el caso, lógicamente, Glenn está en el estado Guárico, porque efectivamente allí están los bienes que vamos a discutir, allí ustedes hicieron su vida, allí fue el último domicilio de ustedes, y lamentablemente, Glenn, ustedes cayeron en lo que cae mucha gente, que mientras nos queremos, mientras la cosa produce, mientras nos llevamos bien, todo está bien. ¿Sí? Porque si yo obviamente me levanto todos los días y voy por una finca y recojo la postura de la gallina, ¿verdad? Y yo voy para el mercado y la vendo y me entra una platica, todo está perfecto. El problema es cuando nos peleamos, porque como le decía en el corte anterior, Glenn, yo no tengo nada, absolutamente nada en existencia para poder ir a un tribunal a partir, pero además, fíjense esto, no hay nada que partir porque ustedes legalmente no son concubinos. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, hacerlo concubino a usted. Usted me dijo que tenían 4 hijos, ¿verdad? 4 hijos, sí. Todos mayores de edad, me imagino, ¿no? Todos mayores de edad, sí. Tendríamos, fíjese el camino largo, ¿no? Tendríamos que ir a un tribunal a pedirle que lo declare usted formalmente concubino. Claro, es decir, que esa unión estable de hecho que ustedes mantuvieron durante 38 años, pedirle a un tribunal que nos la certifique en una sentencia. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que la señora haga hasta el momento en el que ustedes se separaron en el 2019, que se puede comprobar porque hay unas medidas de la fiscalía, no hay duda de eso, lo que ella haya producido en ese tiempo es para los dos, ¿ok? Entonces, Glenn, con esa decisión nosotros podríamos entender que hay algo que pudiésemos partir, pero mi mayor preocupación no es el concubinato, mi mayor preocupación son los papeles de las bienhechurías. ¿Por qué razón? Lo que le dije antes, las tierras no las podemos partir porque eso no es de ustedes, eso es del Estado. El Estado, está bien. ¿Qué significa? Que si usted, Glenn, tiene una carta agraria sobre ese terreno que usted me estaba mencionando, pues usted tiene que volver a explotar su terreno. Ok, doctora, pero el problema es que la señora se me porta con violencia con el hijastro. ¿Cómo entro yo a mi terreno? Porque hay que decirle al INTI, fíjese, ahí viene el punto que le voy a recomendar.
Si el INTI me dio una tierra a mí para que yo la explote, yo le tengo que rendir cuentas al INTI de lo que está pasando. Yo tengo entonces que ir al INTI, pero eso pasa primero, Glenn, para que esté claro, de que hay que cerrar el caso formalmente en la fiscalía. No puede quedar abierto, porque si yo le estoy diciendo, mire, Glenn, vaya al INTI y dígale, mire, compadre, yo tengo una carta agraria suya y esta gente a mí no me deja explotar mi tierra. Entonces ella va a ir al INTI y va a decir, mira, él tiene unas medidas de alejamiento. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? A la señora. Entonces, lo primerito es que hay que buscar una decisión de un fiscal donde efectivamente el caso esté o archivado o esté sobreseído, según sea el caso de la investigación. ¿Ok? Luego de que usted le avise al INTI eso, y mientras usted le avise o no le aviso, mi recomendación es que cada uno de ustedes le saque el título supletorio por separado a las bienhechurías que construyeron, ¿sí? Independientemente de que usted esté explotando la tierra o no. Usted con esa carta agraria que usted tiene, le dice a un tribunal, mira, como yo tenía esta carta agraria, yo construí este galpón, yo construí esta casita, yo construí este depósito, y yo le pido al tribunal que me otorgue un título supletorio de la propiedad para que entonces usted tenga algo a su nombre. Lo mismo le voy a recomendar a la señora para ahorrarnos la mero declarativa, ¿sí? Porque eso es ahorro de tiempo y ahorro de plata. Hacemos después, mira, tú tienes tu bienhechuría, yo tengo mi bienhechuría. Tú sigues explotando tu tierra, yo sigo explotando mi tierra. Dividido y ya, ¿sí? Entonces, si ella se niega a devolver la tierra, si el INTI no hace nada para devolver la tierra, nos va a tocar ir a un tribunal y pedir un interdicto restitutorio. ¿Qué es eso? Decirle a un tribunal, mira, esto me toca a mí. Estas bienhechurías yo las estoy tramitando porque yo las construí. Y estas personas no me dejan entrar en mi propiedad. No tanto la de la tierra porque ahí es pisatario, pero sí la propiedad de las bienhechurías. Entonces uno le dice a un tribunal, restitúyeme en mi posesión de esos espacios que me correspondían. Como ve, Glenn, son un montón de acciones jurídicas que hay que obligatoriamente hacer, porque si no la señora está cómoda. Yo no puedo demandarla en partición porque nada existe. Ok, está bien, doctora, pero entonces yo lo que quisiera es que me restituyeran mi tierra, porque esas tierras son mías, ella se puede quedar, porque yo he hablado con ella, queda tú con todo lo que está a tu nombre, pero dame mi tierra porque ese es mi sitio de trabajo. Y ya tengo 2 años que no trabajo, no tengo dónde vivir, estoy viviendo arrimado, entonces yo creo que esto es un mis derechos. Por eso mismo le digo, lo primero que vamos a hacer para que en principio no tengamos, yo voy a incorporar a la abogada de Guárico, a la doctora Marcia Herrera, ¿sí? Para que más o menos lo oriente y le voy a entregar una carta dirigida al INTI, que es lo que yo llamo remisión externa, para que el INTI trate de ser mediador en la reivindicación del derecho que el mismo INTI le dio a través de la Carta Agraria. Y luego efectivamente hay que sacar el título supletorio y ahí se pone usted de acuerdo con la doctora Marcia, ¿está bien? Acepten la solicitud, lo mandamos a Guárico, hacemos una carta externa al INTI y vamos pues, encaminando el caso hasta obtener los títulos correspondientes. Muchas gracias. Gracias, Glenn, gracias a toda la gente del estado Guárico pendientes porque bueno, mientras todo está bien y nada se formaliza, tenemos estos problemas. Pero bueno, listos por acá para recibir el segundo caso. Ya está con nosotros desde Caracas Dayarí González, después de un montón de problemas para conectarnos, ya estamos conectadas. Dayarí, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora, gracias. Dayarí, ¿estás en Caracas? ¿En qué parte de Caracas? Las Minas de Baruta. Ok, cuéntame tu caso. Bueno, mi papá falleció hace ya 8 meses. A raíz de la muerte de mi papá, yo le dije a su hermano, mi tío, que quería algo de mi papá. Entonces, bueno, eso quedó así porque estábamos en el entierro y eso. Después del entierro a mi casa, bueno, a casa de mi mamá, estábamos todas allí, mis hermanas, somos 4 hermanas, y mi mamá, estábamos allí tratando de dormir y eso, de relajarnos, pues. Y llegan mis tíos, los 2 hermanos de mi papá. Los recibimos y eso, entonces me dicen, como yo fui la que pedí algo de mi papá, quería un recuerdo de mi papá, me dice que no, pues que yo no podía ni siquiera bajar donde vivía mi papá con su pareja,
ni siquiera agarrar un reloj, porque si a ella le daba la gana de denunciarme, ella lo podía hacer. Ok, cuéntame una cosa, tu mamá no estaba casada con tu papá. Están casados legalmente. Ok, legalmente están casados. ¿Desde qué año? Ay, no tengo idea. Yo sé que mi hermana mayor tiene 39 años, más o menos. Ok. ¿Qué bienes tenía tu papá? Es decir, independientemente que se haya separado de tu mamá, los 4 hermanos son de papá y mamá. Sí. Ok. ¿Qué bienes tenía tu papá? ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era técnico electrónico, toda su vida trabajó de eso. No, él, en realidad, así de heredar, él no tenía nada. Él tenía era su carro, su vehículo, su casa y sus cosas, pues. ¿Y la casa? La casa es una herencia materna, o sea que les corresponde a mi papá y a mis tíos. Ok, ok. ¿Y nunca se dividió? No, nunca fue dividida. Ahí solamente vivía mi papá con su pareja porque ya mis tíos tienen sus casas. Entonces, viviera solamente mi papá con su pareja y las hijastras, pues. Okay. Y una de mis hermanas que vivía con mi papá. ¿Y qué decía esa hermana que vivía con tu papá? Porque de repente quien vive más cerca o quien vive con sabe si tu papá tenía bienes, si no tenía bienes, el carro está a nombre de él, no está a nombre de él. Sí, el carro está a nombre de él y lo tenemos ya nosotras, porque ¿qué pasa? A raíz de eso que mi tío baja y nos dice que ya nosotros no tenemos, que mi papá no tenía nada para heredar, que no podíamos agarrar nada de las cosas de mi papá, porque si ella no quería, ya nos podía denunciar con el simple hecho de nosotras bajar a meternos allí. Claro, no puedes bajar a meterte allí porque eso no es lo que se debe hacer. Hay que hacerlo bien, pero tampoco tus tíos están haciendo las cosas bien, porque como bien tú lo dijiste, empezando el caso, tú dices efectivamente que tu mamá es la esposa legal. Aunque ella no estuviera de hecho conviviendo con tu papá, si hay alguien al que le toca algo, sea el carro, sea los bienes, sea las prendas, sea los relojes, sea los zapatos, de lo que deja tu papá, es a la esposa legal y a sus hijos, ¿sí? Entonces, supongamos que la señora que convivía con él, que no es concubina porque él estaba casado, tiene derecho a algo. Bueno, veremos si moralmente ustedes le pueden reconocer algo, pero está muy mal que tus tíos te hayan dicho que a ustedes no les toca nada. Vamos a ir un momentico al receso, Dayari, a ver qué podemos hacer, porque efectivamente cuando no existe nada, como se lo dije al señor del caso anterior, si no tengo papeles de casa, si no tengo papeles absolutamente nada, yo no puedo ir a un tribunal a partir. Vamos a ver de qué sí hay papeles y cuáles son los derechos que les acompañan a ustedes como las hijas o la esposa del señor que falleció. Un momentito pequeñito al receso y vuelvo con ustedes. Tus tíos tienen que entender que esa porción de la casa que era de tu papá, ahora es de todos sus hijos y de su esposa, se ha dicho. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes nuevamente. Dayari González desde el municipio Baruta, aquí en la ciudad capital, en Caracas, está con nosotros. Conversamos, Dayari, sobre el deceso de tu padre que falleció hace 8 meses. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Le dio un infarto. Ok, le dio un infarto. ¿Cómo era la relación de ustedes con su papá a pesar de que estaba separado de su mamá? Genial. Mi papá era todo. Mi papá era todo para nosotros. Bueno, para mí era todo. Siempre estábamos en contacto. En las mañanas, si él no me escribía, yo le escribía. Si no, yo subía al local. Mi tío tenía un local donde él arreglaba los TV y todo eso. Y él siempre me escribía o me llamaba para que yo subiera allí, pues. Siempre estábamos en contacto. Todos los días nos veíamos. Si no nos veíamos, nos escribíamos. Pero siempre estábamos en contacto. ¿Y cómo te llevabas con la pareja de él? Con la señora que convivía con él. Ella, mientras que estuvo mi papá, siempre, sí habían celos de ella, porque ella, no sé, quizás como no pudo tenerle hijos, sí habían esos celos, pues. Pero ella, mientras estaba mi papá, ya nos trataba bien y nosotros las tratábamos bien. Sí, con respeto y todo, pues. Y cuando muere tu papá en el velorio y todo esto. Todo cambió drásticamente. Una de mis hermanas la abrazó y le dijo a ella, bueno, gracias por estar con mi papá hasta el final. Y ella, su respuesta para mi hermana fue decirle, no, gracias a ustedes por haberme amargado mi existencia.
Ah, caramba. En el velorio, en la funeraria. Esa fue su respuesta. Ya de ahí, la hijastra de ella fue a hacer no sé qué papeleo, que nos tuvo que llamar a nosotras porque como ella no tiene el apellido de mi papá, no pudo hacer nada. Claro. Entonces, parece que estaban tratando de hacer una sucesión. Pero una sucesión ¿de qué? Si lo que único que, según tú me estás contando, lo único que tiene papeles es el carro, ¿no? No, la casa también tiene papeles. Ok. Está a nombre de los hermanos, pues eran Claro. 4 hermanos. El tema es que efectivamente la casa tiene una sucesión o está a nombre. Defíneme esto, cuando tú me dices que la casa era de la abuela, que era de tu abuela, ¿no? Sí. Cuando tu abuela muere, ¿los papeles de esa casa están ya a nombre de tu papá y tus tíos o siguen a nombre de tu abuela? No, porque antes de mi papá morir, mi papá hizo una sucesión porque tenía una problemática con mi tío por la casa. Ok. Y está él y mis tíos en los papeles. Ok, pero en los papeles, Dayari, es muy importante que yo entienda esto. ¿Ustedes tienen esos papeles? Yo tengo copia. Ok, ¿esos papeles son ya de una sucesión o es un nuevo título supletorio? Es como un nuevo título supletorio. ¿Quién te está soplando ahí, que sabe más que tú del caso? Mi hermana. Pero ponle ahí a su hermana, ponla ahí, no hay ningún problema que salga tu hermana también. Porque es que ella la sopla y esta dice lo que le dice la hermana. Es mejor que salgan las dos y ya está, para que me puedan hablar las dos, porque al final las dos son hijas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Dayana. Dayana, muy bien, Dayana. Dayana, tú estás empapada también del caso. Tienen que ponerse un poquito más juntas, chicas, porque lo que veo es la ventana solamente. Eso es. Ok. Dayana, tú estás como tu hermana, pues como muy clara de lo que hay, ¿no? Esos papeles que ustedes dicen que tienen de la casa, ¿es un título supletorio nuevo? Sí, es un título supletorio que hizo mi papá para que la casa quedara a nombre de los 4 hermanos. Ya fallecen 2, que es mi papá y un hermano menor. O sea que esa casa sí tiene papeles a nombre de tu papá. Entonces fíjate, ya tenemos un carro que está a nombre de tu papá y ya tenemos una casa que de 4 porciones, porque eran 4 hermanos, una ya le corresponde a tu papá. Lógicamente, la mujer de él, como vive en esa casa, ella no tiene derechos como esposa, ella no tiene derechos como pareja, ella no tiene derechos como concubina, pero ella entra en otra parte legal, que es lo que ustedes deben haber escuchado en mi programa, que es ocupante legítima, ¿ok? Sí. Es decir, no la podemos sacar de su casa porque ella tiene derecho a la vivienda y ella convivía ahí con tu papá. Entonces ella está amparada por el decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda y por el estado de alarma por la pandemia, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ella entienda es que, ok, está bien, no te van a sacar de la casa, pero tus tíos tienen que entender que esa porción de la casa que era de tu papá, ahora es de todos sus hijos y de su esposa. Eso no hay manera de hacerlo de otra, es decir, hay que hacer una sucesión, donde ustedes hagan la sucesión de esa partecita de la casa y del vehículo. Sí, ya incluso nosotros tuvimos que hablar con un abogado y tuvimos que ponérselo al frente a él. Porque no nos quería entregar las llaves. No nos quería entregar ni siquiera las llaves del carro. Nos dijo, si ustedes quieren que le entreguemos el carro, entonces búsquenme un abogado donde me diga a mí que yo le tengo que entregar el carro. Claro, entonces, si el carro está a nombre de tu papá, tienen que entregarlo. Ok, vamos a ir, chicas, un momentico al receso, ¿sí? Ya la sigo escuchando y acomodamos un poquito lo de la ventana que tienen atrás, porque como nos entra mucha luz, las perdemos, entonces ustedes se ven como Gasparín, como 2 fantasmitas allí. Vamos un momento al receso y enseguida tomamos decisión. Porque si yo tengo que declarar el carro y tengo que declarar la casa, lo primerito que tengo que hacer es poner a mi mamá, que es la esposa legalmente, como representante de la sucesión, se ha dicho. Bien, Dayari y Dayana González están acá. He incorporado a Dayana porque pueden salir perfectamente las dos, no hay problema, porque además como a Dayari le da un poquito de miedo escénico eso de salir en televisión, su hermana estaba como el apuntador diciéndole por el otro lado lo que ella tenía que decir. Al final ustedes son hermanas, tienen los mismos derechos que inclusive las otras 2 hermanas.
Quería aclarar algo con eso. ¿Hay una que no tiene el apellido? No, No, todas, todas tenemos el apellido. todas tenemos el apellido de mi papá y de mi mamá. Ok, perfecto. Y tu mamá sigue siendo la esposa. Cuando, Sí. este abogado las ayuda y habla con tu tío se dio a entregarles el vehículo, es decir, tu tío entendió lo que se le estaba diciendo. Bueno. No, exactamente no lo entendió en ese momento tampoco. Él dijo que él no se estaba negando a darnos las llaves, pero él quería esperar unos días más para podernos las entregar. Bueno, resulta ser que tuvimos que acudir hasta una juez de paz. Ok. Porque nos llamaron a donde teníamos el vehículo, ¿verdad? Que ellos estaban allá y nos estaban Saqueando el carro. como que saqueando el carro. Nos quitaron unos cauchos, Las cajas de las herramientas. las cajas de herramientas de mi papá, El todo reproductor eso, el del reproductor, carro. todo se lo llevaron. Y ellos quedaron con eso. O sea, nada de eso nos los entregaron. Nos entregaron el carro, la llave del ¿Para carro. qué? ¿Para qué hacen eso? O sea, es como pelearse por las sábanas que dejó el difunto, de verdad. Es decir, lo poquito que quedó y lo van a desmantelar de esa manera. Eso no tiene sentido. Bueno, y nosotros incluso se lo hicimos saber, tengo fotos, incluso un video donde yo lo grabo, o sea, para tener evidencia, pues, donde ellos quedan grabados, que ellos salen con las cosas del carro. Y nosotros se lo dijimos que si hubiese sido por nosotros, ellos estuvieran presos. Sí, porque al final eso es un desvalijamiento de vehículos. Efectivamente es un delito. Haberlo grabado, fíjate algo, la grabación de esa manera no es una grabación legal, pero como efectivamente se estaba grabando a alguien que estaba cometiendo un delito, todavía ustedes pueden presentar esa grabación ante el CICPC. O sea, un poquito para que tu tío sepa que yo no las voy a llevar a que hagan tanto como eso, porque sería como confrontar más a la familia, pero también tu tío tiene que entender que sí lo podrían ustedes hacer y que al final tus tíos no tienen nada que ver en eso, nada. Eso se lo hicimos saber a él, incluso porque él quiso como actuar como un intermediario entre la esposa de mi papá, bueno, la señora que vivía con él. Eso es, porque la esposa de tu papá es tu mamá. Es mi mamá, sí, legalmente es mi mamá, hasta el final mi mamá, porque todavía ellos tienen su papel de casado. Así es, ¿cuánto tiempo convivió su papá con la otra señora? Como 18, 19 años. Ok, fíjate que yo siempre le digo a la gente esto, ¿no? Como no es una relación fugaz y no es algo que pasó ahora, sino que ya son dos personas que, oye, tenían 18 años de su vida juntos, si bien no es legal porque hay una esposa y hay unos hijos, nosotros también tenemos que ver la parte moral, ¿verdad? Y ser pues conscientes. Bueno, si efectivamente era la mujer de mi papá durante 18 años, tampoco es que ahora yo no le voy a dar nada y la voy a considerar como una desconocida. Pero eso lo tiene que entender ella, porque yo les estoy llevando a ustedes a que reconozcan moralmente algo, pero también necesito que ella entienda que legalmente, comadre, no te toca nada. Legalmente no te toca nada. ¿Qué significa? Que si a mí alguien me dice, legalmente no me toca nada, pero moralmente estas mujeres me quieren reconocer, pues entonces yo tengo que ceder, yo tengo que colaborar con ellas, porque si ustedes se van por lo legal, eso va a ser un problema, porque tienen que ir contra su tío, tienen que ir contra la desocupación de ella del inmueble, buscar partir esa bienhechuría con sus tíos que ya están enemistados con ustedes, pero además un tío se murió, entonces hay que hacer la sucesión del que se murió, más la sucesión de ustedes. Náguara, cuando saquemos cuentas, muchachas, lo que gastamos en abogado y en pleito, se lo firmo donde ustedes quieran, costó más que el carro y la casa. Esa es la verdad. No, sí, incluso nosotros hablamos con ella y nosotros le hicimos saber a ella que nosotros no queríamos sacarla a ella como tal de la casa, ¿verdad? Porque mi tío dijo que si a él le daba la gana, él vendía la casa. Y nosotros le hicimos saber a él que eso no era así, porque él dijo que podía vender la casa sin hacer sucesión, y yo le dije que eso no podía ser así. Que si en el documento está, como tú me lo dices, que tu papá aparece en el documento junto con los otros tíos, no puede, tiene que haber una sucesión, a menos que él haga dos sucesiones.
Exactamente, la de tu tío que falleció más la de tu papá. Pero cuidado, no se duerman, porque si ellos agarran y le sacan otro título supletorio a la casa, estamos en peligro, ¿ok? Entonces hay que hacer unas diligencias. Una de ellas, Dayarí y Dayana, es que ustedes consignen ese título supletorio que tienen en la alcaldía, ¿sí? Para que aparezca una ficha catastral a nombre de todos tus tíos, incluyendo tu papá, para que alguien no vaya a sacarle otro título supletorio. Yo voy a aceptar la solicitud y vamos a colocar a la doctora Andrea Caonín, a que Andrea trate de mediar. Yo les voy a mandar una remisión externa para la alcaldía, para la dirección de catastro, para consignar el título. Lógicamente le voy a pedir a Andrea que revise tanto los papeles del vehículo como los papeles de la casa, para que veamos que tiene todos los requisitos legales para hacerlos valer. Y en definitiva, una de las cosas más importantes que les voy a pedir y que la pueden hacer ustedes perfectamente es que se metan desde hoy mismo en la página del CENIAT, ¿sí? Y saquen el RIF sucesoral de su papá. Empecemos por allí. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo que declarar el carro y tengo que declarar la casa, lo primerito que tengo que hacer es poner a mi mamá, que es la esposa legalmente, como representante de la sucesión. Ya cuando tengamos el RIF sucesoral, después vemos si es necesario declarar o no, dependiendo de si ellos colaboran o no colaboran con ustedes. Vamos a ver hasta dónde logramos la mediación, pero está claro. Ajá. Ya nosotros sacamos el RIF sucesoral de mi papá. Ok, buenísimo. Perfecto, entonces ustedes están bien encaminadas. Vamos a insistir en citar. Tratamos mucho de mediar con ellos por las buenas, porque son nuestros tíos, pues. Intentamos mucho mediar con ellos y no nos dejaron ni siquiera vivir el duelo del luto de mi papá con esa problemática. Y entonces decidimos asesorarnos. Ok, muy bien, van bien asesoradas. Todo lo que han hecho hasta ahora está bien hecho, ¿sí? Fíjense que por lo menos ellos no le han podido arrebatar sus derechos. Vamos a intentar una vez más la mediación, ya citado formalmente con una carta. Vamos trabajando lo de catastro que les estoy avisando, no sea que aparezca un título supletorio de la nada, donde la casa termina siendo de la señora, ¿sí? Y tengamos un rollo mayor, ¿ok? Yo acepto la solicitud, se lo mandamos a Andrea y lo encaminamos por allí donde les estoy diciendo. Gracias, Dayana y Dayarí. Se ha dicho. Bien, yo me tengo que despedir, pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo que no existe legalmente no está, si no está en papeles no existe. Si no tenemos las cosas claras, vamos a tener muchísimos más problemas para dividir. Por eso, por favor, lo que les he dicho durante los últimos programas, tenga su carpetica, legalice su concubinato, cásese si se va a casar. Si tiene una bienhechuría, póngala a nombre suyo. Si tiene una sucesión pendiente, resuélvala. En pocas palabras, mi querida audiencia, que ya tenemos 9 años juntos, ordene la casa. Todo comienza desde adentro y ese es el mensaje que les quiero dar. Vamos a ordenar nuestros papeles, vamos a ordenar nuestra vida civil, sobre todo con el tema de las propiedades, porque últimamente han salido sentencias que se van a prestar a todo un tema ahí de discusión. Mejor nos ordenamos para ahorrarnos problemitas. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.